gracias a Dios que nos da otra vez un nuevo día para adorarle y para aprovechar para estudiar su palabra. Efesios, capítulo 4. Para que la iglesia crezca, debe de practicar los dones. Efesios 4, versículos del 7 al 14. Si alguien los quiere leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo y también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar emplean con astucia a las artimañas del error. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Nos ponemos en sus manos para que usted nos ayude a entender, a comprender su palabra. Sabemos y reconocemos que usted está en medio de nosotros y es el que obra en nuestras vidas. Así le pedimos, le rogamos que cada uno de nosotros salgamos edificados en esta hermosa tarde, la cual usted nos ha dado. Así perdone nuestras faltas y siga obrando en cada una de nuestras áreas. Le damos la honra y la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo damos. Amén. Amén. Los dones en la iglesia es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer en forma de clase. Desde la perspectiva, los últimos versículos, vemos que Dios quiere que la iglesia haya crecimiento, pero para que haya crecimiento debemos de poner en práctica estos dones. La iglesia crece de dos maneras. Primero, la meta primordial de cada cristiano debería ser llegar a ser cada vez más como Jesucristo, así como lo dice 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es lo primero que debe de haber dentro de la iglesia. En segundo, el crecimiento numérico, o sea, el crecimiento de la iglesia ocurre cuando las personas se salvan y cuando son añadidas a la iglesia. En Hechos 2:47 sabemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero para que esto ocurra, debemos de poner en práctica los dones que Dios nos da. El deseo más profundo de Dios es que los seres humanos se salven, eso ya lo sabemos. Pero Dios quiere que todo ser humano llegue a ser como su Hijo. Por eso Pablo dijo allá en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El anhelo de Dios es que la iglesia crezca, pero también que estemos llenos del conocimiento para que la iglesia pueda llevar a cabo lo que Dios tiene en su mente. Así que nosotros, el anhelo de Dios debería de ser también el anhelo de nosotros. Si el anhelo de Dios es que la iglesia crezca y que muchos vengan a los pies de Cristo y se salven,
Ese debe de ser también nuestro anhelo. Debe de ser la prioridad máxima de todo cristiano. Pero necesitamos ser fieles a la iglesia para que la iglesia crezca. La pregunta es, ¿cómo puede la iglesia ser el cuerpo vibrante y creciente en el Señor, sabiendo que Dios nos ha dado las armas o no, nos ha dado, ¿cómo se dice? Las herramientas por medio de la palabra para que la iglesia crezca. La iglesia no va a crecer solamente si yo trabajo, debe de trabajar el cuerpo completo. Por eso Dios nos ha dado diferentes dones. A mí me dio el don de predicar, pero la iglesia en sí debe de poner en práctica los dones para que vaya en crecimiento, pero debe de ir con el conocimiento. La Biblia nos va a enseñar qué es lo que realmente quiere para que la iglesia crezca. El primer punto dice los dones que Jesús da a la iglesia. Efesios 4 del 7 al 11. Ahí estamos viendo, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí estamos viendo que cuando nosotros venimos a Cristo por medio de la gracia, bueno, Dios nos da un don. Y en sus enseñanzas, acuérdense que hay una enseñanza acerca de los talentos. A uno le dio 1, al otro 3, 5 y así sucesivamente. Pero es para que, esa enseñanza es para que pongamos en práctica el talento. Bueno, aquí en el versículo 8 dice que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El versículo 11 dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia y para que la iglesia vaya ordenadamente conforme Cristo la va guiando. Cuando la iglesia tiene, por ejemplo, evangelistas, pastores y maestros, pues la iglesia se prepara para salvar almas, porque hay más eficiencia en los hermanos para que trabajen para salvar las almas. Pero es necesario saber que los dones que Jesús nos dio, que Jesús le da a la iglesia, son para capacitar a su cuerpo. Pues el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo nos ha dado dones para funcionar de acuerdo con su designio, no con lo que yo pienso, sino con los designios, con las habilidades especiales que Él nos ha dado. Estos dones también se muestran por medio de la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Si alguien lo quiere leer. Aquí también Pablo nos habla acerca de los dones que Cristo nos ha dado. Pero ya el apóstol Pablo nos los muestra un poquito diferente. Lo que estamos viendo es que Cristo ya nos capacitó con dones por medio de la gracia. Y ahora estamos viendo aquí en Romanos capítulo 12, del 3 al 8, ahora vamos a ver cómo se debe de organizar la iglesia con estos dones. Si alguien lo quiere leer, del 3 al 8. Romanos 12, versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, al que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 12, donde Pablo también dice que hay diversidad de dones. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y ahorita vamos a ver que los dones que Dios dio en los primeros cristianos eran para alguna cosa. Y ahora, al día de hoy, son para otra cosa. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Aquí Pablo habla a los corintios. En aquel tiempo se repartían dones y podían hacer milagros, podían hablar en lenguas, podían interpretar las lenguas, podían hacer sanidades. Esos fueron dados solo de manera sobrenatural en el tiempo de los primeros cristianos. Y también nos muestra que se dieron otras capacidades o aptitudes, por ejemplo, el de tener conocimiento espiritual de la sabiduría, el de animar a otros y el de poder ayudar a personas necesitadas. También estos dones son dados por el Señor, pero no necesariamente a través de medios milagrosos. Acuérdense, aquí vamos a ver la diferencia. En el primer tiempo, en el primer siglo de los primeros cristianos, bueno, había dones milagrosos. A nuestros tiempos ya no existen los milagrosos, pero quedan capacidades para que nosotros los podamos llevar dentro de la iglesia. Los dones espirituales milagrosos eran necesarios durante la etapa de la infancia de la iglesia, mientras se relevaba y se confirmaba el Nuevo Testamento. Acuérdense que Pablo dijo que se acabarían todas estas cosas, o sea que cesarían. Allá en 1 Corintios, capítulo 13, del 8 al 10. 1 Corintios 13, del 8 al 10, el apóstol Pablo confirma la revelación y que iban a cesar los dones milagrosos. Si alguien lo quiere leer, 1 Corintios 13, del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Al 13, hermano? Sí. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén.
El versículo 10 dice que, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En aquel entonces era el principio de la iglesia. Y esto se llevó a cabo porque Jesús les dijo que iban a hacer milagros. Pero después de que ya los apóstoles ya no estuvieran, después de que los apóstoles murieran, bueno, se confirmaría todo el Nuevo Testamento conforme los escritos que ellos nos dejaron. Ahora, esto no quiere decir que al día de hoy la iglesia carezca de poder espiritual, porque Jesucristo sigue siendo poderoso y Él ahora nos capacita de diferente manera, con diferentes dones espirituales, los cuales ya no son de dones milagrosos, sino ahora son dones diferentes, en el cual usted y yo podemos trabajar. Dice Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra al día de hoy, ya no con señales milagrosas ni con cosas que hacían los primeros cristianos, pero el Espíritu Santo sigue obrando al día de hoy de diferente manera. Aquí el versículo que acabamos de leer es que Dios sigue obrando por medio del Espíritu que nos ha dejado. Y acuérdense que cuando leímos allá en 1 Corintios acerca de los dones, dice: el mismo Espíritu hace esto, el mismo Espíritu nos da esto, y el mismo Espíritu nos ha traído hasta el día de hoy. Y ese mismo Espíritu, bueno, es Cristo obrando todavía hasta el día de hoy, porque Cristo tiene poder. Este recurso es el más importante para nosotros, el Espíritu Santo, el que está obrando al día de hoy en cada uno de nosotros. Ahora, los dones mencionados allá en Efesios 4:11 son habilidades para la realización de los roles específicos de liderazgo en la iglesia. El liderazgo en la iglesia es un factor principal que afecta el bienestar de cualquier grupo de personas. Los apóstoles eran líderes principales de la iglesia, pero ellos obraban de una manera diferente a la que obramos nosotros, porque tenían el poder del don del Espíritu Santo. Pero nosotros solamente tenemos el don del Espíritu Santo. Pero acuérdense que es el mismo, más que al día de hoy ya no hace milagros. Al día de hoy nos transforma, nos va transformando para que nosotros vayamos creciendo y que la obra de Dios se siga llevando a cabo. Si alguien quiere decir algo. Ahora vemos el crecimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí en la Biblia todo es inspiración. La palabra es espíritu. Y es la que nos viene capacitando como vamos agarrando conocimiento y llevándonos a la práctica. Si el apóstol Pablo está diciendo que los milagros y todo eso cesarán, se acabarán hasta que llegue lo perfecto, bueno, la iglesia ya se cerró en Apocalipsis y ya tenemos todo lo perfecto. Entonces, ahora a nosotros nos toca seguir el manual, pero no dejando la función de los apóstoles y profetas, porque ellos son los que nos edifican. Acuérdense que allá en Hechos 2 dice que todos aquellos que habían creído seguían las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Y es lo que cada uno de nosotros seguimos. El apóstol Pablo habla mucho acerca de los dones. ¿Por qué? Porque había controversias allá en Corintios. Muchos practicaban los dones, pero los practicaban de una manera no adecuada. ¿Si alguien quiere decir otra cosa? ¿O quiere opinar? Hoy en día no hay apóstoles, no hay profetas tales como los que había en la iglesia primitiva. Cesaron los dones milagrosos. Esos eran esenciales para su trabajo cuando la iglesia iba en crecimiento. Pero cuando llegó lo perfecto, dejan de existir estos dones milagrosos.
¿Por qué estamos estudiando esto? Porque al día de hoy, allá afuera, todavía algunas personas se dicen que son apóstoles. Allá afuera, al día de hoy, hay personas que dicen que todavía existen los milagros o creen en los milagros. Pero acuérdense que también, según el Tesalonicenses, parece que es 2 en adelante, habla de que Satanás también tiene poder para hacer milagros. Hoy en día hacen creer a la gente que cae oro del cielo y son cositas casi nada que la gente los mira, pero Satanás también puede hacer todas esas cosas. Por eso no nos dejemos de engañar. Por eso es necesario estudiar lo que la Biblia solamente nos enseña. La iglesia, o sea, nosotros crecemos en las enseñanzas de los apóstoles. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los de allá afuera, que todavía existen milagros, que todavía hay apóstoles? ¿O le vamos a creer a la Biblia? Porque aquí Pablo nos está diciendo en 1 Corintios 13 que ya todo cesó, y aquí en Efesios 2:20 nos está diciendo que sigamos el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, las enseñanzas que hay en la Biblia por medio de ellas. Para que usted y yo no seamos engañados, bueno, nosotros debemos de seguir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La iglesia siempre va a ser bendecida cuando se proclama el mensaje de la verdad. Efesios 3, versículos del 2 al 6, dijo Pablo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, porque para nosotros, bueno, para los nuevos a veces es un misterio, o los que venimos de otra denominación también se nos hace un misterio, pero cuando leemos esto, nuestros ojos se abren y podemos entender que ya no es un misterio, porque el apóstol Pablo, para él sí era un misterio, pero ahora nos lo enseña de diferente manera. Dice el versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora tenemos el conocimiento para no ser engañados. Pero estamos viendo que estos dones ayudan a la iglesia a edificarse, a crecer, porque lo que Cristo quiere es que la iglesia crezca y que la gente venga al arrepentimiento. Por eso es necesario enseñarle la verdad del Evangelio. Los evangelistas del siglo I dieron énfasis a la proclamación del Evangelio, tanto pública como privadamente. Vemos que organizaciones nuevas, congregaciones nuevas, ellos confirmaban, o sea, que ponían en el transcurso de que ellos iban caminando, enseñando la palabra, congregaciones nuevas iban surgiendo en el primer siglo. Pero aparte de que ellos ponían congregaciones en aquel tiempo, bueno, también les enseñaban de cómo era que las congregaciones iban a seguir el rol. Se puede aprender mucho del rol de los evangelistas, como Pablo cuando le dio dirección a Timoteo en su primera y segunda carta, hablando del rol de los que llevan a cargo la iglesia. No vamos a leer porque está muy grande, pero ahorita unos versículos vamos a leer más adelante. También Pablo, allá en Efesios 4:11, dice que, bueno, leyendo los versículos que habíamos leído al principio, dice que Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, pero dice que también a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
O sea que Dios, como quiera, sigue edificando la iglesia. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, pero ahora Cristo, como quiera, sigue edificando la iglesia con evangelistas, con pastores y con maestros. Es lo que estamos viendo, lo que nos dice la palabra. En el Nuevo Testamento, obispos son sinónimos de pastores. Tales designaciones revelan la fundación primordial de estos líderes, los que en adición son llamados a ancianos. Cuando Pedro habló a la iglesia, les dijo de esta manera, en 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, Pedro le dijo de esta manera, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y luego dice, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les dice a estos pastores o ancianos que apacenten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién está hablando Pedro? A los que administran o a los que guardan y protegen la iglesia, a los ancianos, y por eso dice, y yo anciano también. Él con estas palabras está protegiendo la iglesia, pero dice que hay de aquellos que no la protegen o no la cuidan como él les está enseñando. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué podemos entender ahí? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Que no reciban cohecho. Bueno, yo te voy a hacer una oración por ti, porque dice la palabra de Dios que si alguno está enfermo, que hable a los ancianos, para que ore. Entonces, si yo me enfermo y le hablo a un pastor, a un predicador, pero dice el predicador, sí, pero te va a costar tanto, como lo hay. No por ganancia deshonesta. Esas son las ganancias. Aquí no tenemos ancianos, ni pastores, Pero, si pero tenemos el predicador. Sí. Pero yo le voy a decir, ¿sabe qué? Lo que me daña no me alcanza. Sí. O sí voy a ir a Sí, hacer sí. una oración, pero Voy a tienes cobrar. que ayudar. Voy a empezar a cobrar para ir a hacer una oración. Me dice que lo debemos de hacer voluntariamente, no recibiendo algo a cambio, sino voluntariamente. Pero es triste que en la iglesia de Cristo sí hay. Invitamos a alguien, te cobro tanto por ir hasta allá, y debe de ser voluntariamente. Es triste. Pero es necesario saber y reconocer que el obispo y el anciano, dice, debe de cuidar de la iglesia, no por fuerza, o sea, no porque a él le tocó ser anciano y lo va a hacer porque él quiere hacerlo, no, debe de hacerlo voluntario. Hermano, si cuando se pone a un anciano, se pone, no es que queremos que tú lo hagas de anciano. Es No, porque él dice desea. la escritura que si alguno desea Si alguno si ser alguno- diácono o anciano, buena obra desea, pero están los requisitos, ¿verdad? Entonces, Vamos a leerlo, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Si alguien lo quiere leer, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. buena obra. Pero vamos a leer. Esto es también para que nosotros veamos que los ancianos, sí, son puestos por Dios, pero ellos deben de desear ser ancianos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia, para cuidar de la iglesia, pero que no lo hagan por fuerza, por forzados, que lo hagan con voluntario, hagan con voluntario. 1 Timoteo 3, del 1 al 7.
palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Y Pedro nos está diciendo lo mismo. Dice, ruego a los ancianos, y yo anciano también, dice que cuidemos de la iglesia. A los ancianos les está diciendo, pero que no lo hagan por fuerza, sino por voluntariamente. Que no lo hagan por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y como teniendo, dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Y hay muchos ancianos que quieren tener el señorío porque yo soy anciano. Y ustedes me deben de obedecer lo que yo digo. Y no es así. Aquí nos está diciendo la palabra que cuidemos de la iglesia. Bueno, a los ancianos, pero aquí no hay ancianos. Bueno, pues yo tengo que cuidar de la iglesia con mi buen testimonio. No por fuerza, no por ganancia, sino con ánimo. Hay otros predicadores que les dicen, te vamos a dar tanto, una ayuda solamente. Y dicen, no, es que yo quiero más. Pero ahí nos estamos enfocando más en la ganancia, no en hacerlo voluntariamente. Acuérdense que para trabajar para el Señor, Dios como quiera suple. De una u otra manera, Dios nos ayuda. Y luego el versículo 4 dice Pedro, 1 de Pedro 5, 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estas son palabras de ánimo para el que está frente de una iglesia, que lo haga con sinceridad, con humildad, con respeto, para que cuando venga Cristo podamos ir con Él. Pero si lo haces de una manera amargada, enojada, pues eso ya no es con voluntario y con buen ánimo. Por eso es necesario, cuando usted se tope con una persona que es anciana y lo ve que tiene un carácter, hermano, ¿no ha leído 1 de Pedro? Diga, 1 de Pedro 5 del 1 al 4. ¿Cómo deben de ser los ancianos? ¿No ha leído Timoteo? ¿No ha leído Tito? Tito dice, ahí también, Habla más. en el capítulo 1 del 5 al 9, si alguien lo quiere leer. Tito, capítulo 1 del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Ahí está bien claro, no hay ni qué. Sí, estas son enseñanzas para la iglesia. Estamos hablando acerca de los dones. Ya no existen los dones milagrosos que hacían en el primer tiempo, en el primer siglo. Pero ahora nos ha dado Cristo cosas mejores.
ancianos con poder, pero no para que ellos hagan su poder, sino para que sean conforme a como Pablo está enseñando a Timoteo y a Tito, y como Pedro también nos está enseñando. La prioridad primaria de los ancianos ha de ser el bienestar espiritual de las personas bajo su cuidado. Eso es lo que la iglesia, si la iglesia no está siendo cuidada, como dice aquí, bueno, pues la iglesia no va a crecer. Y hay consecuencias cuando los ancianos se ocupan de otros asuntos y descuidan el ministerio de apacentar la grey. Después vienen los problemas doctrinales, la infidelidad de miembros y la carencia de crecimiento tanto espiritual como numérico. Por eso debemos de ser guiados por las Escrituras. Los apóstoles nos dejaron ciertas responsabilidades, ciertos valores, pero también ciertas cualidades que son calificadas por medio de la Escritura. No es por lo que yo veo. Si aquel hermano se viste bien, llega temprano, tiene un buen porte, pero si hay algo que le falta de la Biblia para ser calificado como anciano, pues no lo puedo poner, porque no está calificado por medio de la palabra. Yo sí lo puedo ver como una persona exactamente calificada, pero la Biblia me dice que a lo mejor sus hijos están en rebeldía, y la Biblia me dice, no pongas a estas personas, porque si no saben cuidar de sus hijos en sus casas, ¿cómo van a cuidar de la iglesia? Entonces, debemos de tener en práctica la palabra de nuestro Dios. Hermano, Sí. Hebreos 13, versículo 7, Hebreos 13, 7 y luego el 17. y luego el 17. Ya se lo sabe de memoria. No, porque aquí lo tengo, para allá iba. ¿No se los dejo? No, dígale. Ok, dice el verso 7. Y todo esto debemos de tenerlo escrito en nuestra... Porque llegan a nuestra casa personas así, que ya son ancianos, jovencitos, que ya son y que ellos ya los pusieron por ancianos y no llenan los requisitos. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su ejemplo, y que los imitemos, y que imitemos su fe. El verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Que, nos acordemos de nuestros predicadores, de nuestros pastores que nos hablan de la palabra de Dios. Nuestro deber es cooperar con ellos, de tal manera que ellos gocen más de su ministerio. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Estos son versículos que ya debemos de ir aguardando. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pero acuérdense, la palabra nos dice cómo deben de ser esas personas. También nosotros debemos de ayudarlos, no de criticarlos, hermano, es que usted está, no, nosotros debemos de ayudarnos con amor, hablarnos con amor, hermano. Pues su estatus es de un anciano, pero aquí la Biblia me dice que le falta más amor o que le falta más. Bueno, pues enfóquese en el cuidado,
en el cual Dios le ha dado. Recuerden que estamos hablando que estos dones son para la edificación de la iglesia, pero se deben de llevar conforme la palabra nos está enseñando, para que la iglesia crezca y sea edificada y vengan almas. Pero si vamos a estar en pleito, pues no vamos a ser edificados. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 nos ruega a nosotros que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros. Reconocer a nuestros hermanos que trabajan entre nosotros, pues animándolos con cualquier gesto que sea grato para que ellos también se animen. Y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que son cosas las cuales dan el crecimiento a la iglesia. El propósito de los dones, Efesios 4, del 12 al 16. Este es el propósito de los dones. Efesios 4, versículos 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios nos ha dado dones, pero para que la iglesia sea edificada. Pero aquí nos está enseñando que todos debemos llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso es necesario a veces recordar estos temas, los dones. No dejarnos de llevar por aquellas falsas doctrinas que los dones de hacer milagros y todo eso existen. No es cierto. Ya la Biblia nos está diciendo que no existen. Aquí el apóstol Pablo, aquí en Efesios, nos está diciendo que quiere que usted y yo seamos perfeccionados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo enseñó a los apóstoles y los apóstoles nos enseñan a nosotros cómo debe de ser la iglesia que Cristo edificó. Por eso es necesario recordar los dones espirituales que Cristo nos ha dejado. Hermano, 1 Pedro capítulo 4, Versículo 10. ¿por qué los tienen? Bueno, estamos hablando de los dones. Bueno, ¿no cree usted? Sí, bien. Dice, como que usted ya habló, yo ya hablé. Cada uno, ok, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto es para el crecimiento de la iglesia. Es lo que Dios quiere. Sí. Que la iglesia crezca en los dones, porque cuando se administran los dones,
salen evangelistas, salen diferentes personas, los cuales ayudan a la iglesia. Y es como podemos ir por aquellas personas y aquellas personas vengan a los pies de Cristo. Por eso el versículo 11 decía la hermana, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que estamos enseñando hoy en día, enseñando de que la palabra de Dios nos enseña acerca de diferentes dones. En el primer siglo había dones diferentes y hoy hay dones los cuales ya no se llevan como el primer siglo de los que hacían los apóstoles. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Si Cristo edifica la iglesia y cada uno de nosotros tenemos un don, no debemos de exaltarnos por ese don que Dios nos ha dado. Si yo tengo el don de predicar, no me voy a exaltar. Yo también voy aprendiendo y conociendo más de la Escritura. Y todos vamos creciendo. No debemos de exaltarnos. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 20, del 25 al 28, si alguien lo quiere leer. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí habla acerca de la humildad. Cada uno de nosotros, si Dios nos ha dado un don, bueno, debemos de servirlo o de hacerlo con humildad. El ejemplo de Cristo es de que Él, dice, ahí el 28, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. hablando de la edificación de la iglesia, a veces hay predicadores o a veces hay ancianos o a veces que quieren ser servidos, que quieren ser vistos. Y al contrario, dice, si tú quieres ser visto, ve y sirve primero. Pero, bueno, son cosas que debemos de ir aprendiendo poco a poco. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Bueno, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él por su medio de sus enseñanzas, nos va guiando. Por eso debemos de estudiar, hermano, la palabra de Dios y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, porque cuando vinieron a Él para arrestarlo, uno de los discípulos sacó su espada y atacó a un soldado, y Jesús le dijo: no está bien eso que haces. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle a Dios y que me mande una legión de ángeles? Pero yo no vine a destruir, yo no vine a eso. Entonces ahí está la humildad del Señor, y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, y seguir el ejemplo de los apóstoles también, porque ellos también sufrieron y murieron sin como reproches, sin reprocharles a nadie nada. Entonces ese es el ejemplo que todos los apóstoles ahora nos aconsejan a nosotros, que debemos de ser humildes. Así es. Cristo vino a servir. El cristiano, no debe de haber cristianos espectadores que nomás vienen a ver, sino que debemos de estar en acción, debemos de servir también. Por eso nos ha dado un don. Si el don que le ha dado, bueno, úselo para la iglesia. 1 Corintios 12, ese está bien largo. Bueno, vamos a leer 2 versículos. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. ¿Qué nos da a entender? Es que no debemos de ser pasivos, no debemos de ser solamente cristianos espectadores, de venir a ver y ya, no, debemos de servir. El 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El que apacienta la iglesia debe de tomar en cuenta a todos por igual. Cada uno tiene un don diferente y debemos de ayudar a todos en general, no solamente al que tiene más dones o al que trabaja más, sino que debemos de trabajar con todos por igual. Hablando de que Cristo vino a servir, bueno, nosotros como cristianos seguimos el ejemplo de Cristo y no debemos de ser pasivos. Debemos siempre de buscar la manera de involucrarnos con la iglesia para que la iglesia sea edificada y pueda crecer. El propósito de estos temas es de preparar a los miembros para el servicio y el crecimiento de la iglesia. Esta es la meta de Dios y esta es la meta que debe de haber en cada uno de nosotros también. El crecimiento espiritual, personal, nos trae beneficios, nos ayuda a estar equipados para el servicio y nos ayuda a estar activamente para el misterio de la iglesia. Pablo habla en Efesios 4 del 13 al 15 de las evidencias de la madurez espiritual, como la unidad, tener conocimiento de Jesucristo, ser como Cristo, estabilidad doctrinal y hablar la verdad en amor. Por eso es necesario recordar estas cosas. Ya para terminar, el Señor sabe y desea lo que es mejor para su iglesia. Él es el experto por excelencia cuando del crecimiento de la iglesia se trata. Y de su Nuevo Testamento, ahí nos dan los recursos más confiables para este asunto. Por eso es necesario siempre ir a la palabra de Dios, porque es la que nos ayuda y nos da el conocimiento para que la iglesia crezca y aproveche esos dones que hay dentro de la iglesia, porque sí hay. Bueno, si es que yo no tengo ninguno, sí hay, nomás que hay que ponerlo en práctica. Si no hay otra pregunta. Hermano, usted dijo que debemos de recordar, ya lo sabemos, ya sabemos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que Ramiro siempre me decía, agarra el cuaderno y apunta, pon ahí tema. Y ponía yo tema. Y decía, ahora, este es el tema. Y yo le decía, Ramiro, hace 2 semanas hablaste de esto. Dice, yo sé que ya hablé de esto, pero ¿por qué crees que lo hago? Para que los hermanos, mis hermanos, siempre decía, para que mis hermanos tengan en mente siempre el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, siempre decían que ya se los debo de recordarles estas cosas, aunque ustedes ya lo sepan, pero para que lo tengan en mente. Y sí, tengo varios temas ahí que hablaban de lo mismo. Entonces, pero él me decía, yo sé que ya hablé de esto, pero
puede llegar una persona a nosotros y nos hable de milagros y esto, bueno, la palabra dice diferente a lo que tú traes. Podemos ayudar y traer más gente para que sus ojos sean abiertos. Vamos a tener un canto de agradecimiento pidiéndote.